Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día espectacular y sobre todo, que estén listos para una noticia que ha sacudido los cimientos de la emoción entre todos los fans. Hoy nos sumergimos de lleno en un tema que tiene a medio planeta hablando, debatiendo y soñando, y es que, la posibilidad de ver a The Method Man y Can Yaman juntos en vivo este fin de año es más real que nunca. Si han leído bien, The Method Man y Can Yaman compartiendo el mismo escenario, en directo, para dar la bienvenida al nuevo año. Imaginen la explosión de energía, la química palpable, la expectación desbordante. Sería un espectáculo sin precedentes, sencillamente imperdible. Sé que muchos de ustedes son fervientes seguidores de estas dos estrellas turcas, y la verdad es que es imposible no rendirse ante su carisma y talento. La fama que han cosechado, tanto en su Turquía natal como a nivel internacional, es un testimonio de su poder de convocatoria. Y esa conexión especial que muchos sentimos al verlos en pantalla, ya sea individualmente o en aquellas producciones que nos hicieron suspirar y soñar despiertos, es algo que trasciende la mera actuación. Por eso, cuando surge la más mínima posibilidad de verlos juntos, y no solo a través de una pantalla de cine o televisión, sino en un evento tan emblemático y cargado de simbolismo como la celebración de fin de año, la emoción se dispara y las redes sociales se inundan de comentarios y anhelos. Para aquellos que quizás necesiten un pequeño refresco de memoria, permítanme recordarles quiénes son estos dos titanes del entretenimiento. The Method Man es esa actriz que nos conquistó desde el primer instante con su dulzura, su talento camaleónico y su capacidad para transmitir emociones profundas. La recordamos con un cariño especial por su papel en series como Erkencikus, donde compartió protagonismo precisamente con nuestro otro protagonista. Y Can Yaman, bueno, Can Yaman es el galán por excelencia, el rompecorazones que ha conquistado audiencias globales con su personalidad magnética, su atractivo arrollador y su presencia escénica imponente. Su papel en Erkencikus lo catapultó a la fama internacional, y desde entonces, su carrera no ha hecho más que ascender, consolidándose como una de las figuras más prominentes de la televisión turca. La química entre ellos en esa serie fue tan visceral, tan palpable, que muchos creímos, y algunos seguimos creyendo firmemente, que esa chispa iba mucho más allá de las líneas de un guión. Ahora, pongámonos en el contexto más emocionante, estamos hablando de un evento de Nochevieja. El momento cumbre del año, la transición entre lo viejo y lo nuevo, un instante cargado de simbolismo y esperanza. Es una noche en la que el mundo entero busca celebraciones especiales, reencuentros emotivos, sorpresas inesperadas y, por qué no, ese toque de magia que solo las ocasiones verdaderamente únicas pueden ofrecer. Y la idea de tener a Demet y Can juntos en vivo en una noche tan emblemática, una noche que marca el fin de un ciclo y el comienzo de otro, suena a pura fantasía hecha realidad, ¿verdad? Imaginen las luces deslumbrantes, la música vibrante, la cuenta atrás cargada de tensión y, de repente, la aparición estelar de ellos dos en el escenario. ¿Qué pasaría? La euforia sería indescriptible, el júbilo se desataría, y las redes sociales explotarían en un mar de mensajes de admiración y sorpresa. Los rumores, como suele suceder cuando dos personalidades de tal calibre se mencionan juntas, han estado circulando como pólvora por todos los rincones de Internet y los medios especializados. Se habla de posibles invitaciones a programas especiales de fin de año en Turquía, de galas televisivas de gran repercusión, o incluso de eventos privados de una magnitud tal que buscan acaparar la atención de una audiencia masiva y global. Y claro está, cuando dos nombres tan potentes y queridos suenan en la misma conversación, la probabilidad de que algo grande se esté gestando, de que una sorpresa de proporciones épicas esté en camino, aumenta considerablemente. Pero, ¿qué hace que esta posibilidad sea tan increíblemente intrigante y emocionante? Permítanme desglosarlo. Primero, su asterisco popularidad masiva. Ambos poseen legiones de fans leales y apasionados repartidos por todos los continentes. Juntarlos en un mismo evento no solo garantizaría una audiencia televisiva estratosférica, sino que también generaría un tsunami de interacciones en redes sociales, convirtiéndolos en el tema de conversación principal a nivel mundial. Segundo y no menos importante está esa asterisco química innegable que mencionábamos. Sea esta química un reflejo de una conexión real o el resultado de una interpretación magistral que nos ha cautivado a todos, su entendimiento en pantalla es algo que trasciende la pantalla. Ver esa complicidad, esa chispa en persona, en un ambiente espontáneo y en vivo como una transmisión de Nochevieja, sería un espectáculo por sí mismo. ¿Se lanzarían miradas cómplices?
¿Recordarían anécdotas de su tiempo juntos? ¿Sorprenderían al público con algún gesto que reavive las especulaciones y los suspiros de sus seguidores? Las posibilidades son infinitas y, debo admitir, todas ellas son fascinantemente emocionantes. Además, reflexionemos por un momento sobre la asterisco estrategia de marketing detrás de un evento así. Una cadena de televisión, una productora o incluso un patrocinador que logre juntar a The Method de Mir y Can Yaman para despedir el año estaría asegurando un éxito rotundo e inmediato. No solo estarían garantizando un pico histórico de audiencia, sino que también se asegurarían innumerables titulares en la prensa, menciones constantes en redes sociales y un impacto mediático que se prolongaría durante días. Sería, sin lugar a dudas, la noticia de la noche, el evento que definiría la celebración de fin de año. Sería la forma perfecta de decir adiós a un año que se va y dar la bienvenida a otro con un toque de glamour, de misterio y de expectación que solo estas dos estrellas pueden ofrecer. En nuestro canal, nos tomamos muy en serio la información. Estamos investigando a fondo todos los detalles, cruzando fuentes, analizando cada movimiento en redes sociales, escrutando las posibles filtraciones y escuchando atentamente los susurros del mundo del entretenimiento. Y si bien es cierto que aún no hay confirmaciones oficiales definitivas, las señales, los indicios y las vibraciones apuntan a que algo grande se está gestando en el horizonte. Las menciones a este posible encuentro se han disparado, los foros de fans arden con teorías, y la expectación entre los seguidores está en su punto álgido. Se respira una atmósfera de anticipación, esa electricidad en el aire que precede a los grandes acontecimientos mediáticos, a las noticias que prometen romper Internet. Pensemos también en la asterisco importancia de este evento para la industria del entretenimiento turco. Ver a dos de sus estrellas más brillantes, dos embajadores de talento que han llevado el nombre de Turquía a escenarios internacionales, compartiendo un momento tan significativo y público, no solo sería un hito para ellos como artistas, sino también para la proyección y el prestigio de su país en el competitivo panorama del entretenimiento global. Sería una oportunidad de oro para mostrar el inmenso talento, la versatilidad y el innegable atractivo de sus artistas a una audiencia masiva y diversa, todo ello en un contexto festivo y de celebración que amplifica el mensaje positivo. Y por supuesto, no podemos obviar el poderoso asterisco factor nostalgia. Muchos de nosotros recordamos con un cariño especial aquellos días en los que nos sentábamos frente a la pantalla para ver Erkenci. Verlos juntos de nuevo después de un tiempo podría ser interpretado como un regalo, un guiño para esos fans que atesoran esos recuerdos y que han seguido sus trayectorias individuales con devoción. Sería como revivir un poco de esa magia que nos hizo enamorarnos de sus personajes y de la historia que compartieron. Imaginen las bromas internas que podrían compartir sobre su tiempo juntos en el set, las anécdotas que podrían desvelar al público. Sería un momento íntimo y revelador, una ventana al pasado que haría las delicias de todos los seguidores. Ahora, para que todo este sueño se convierta en una deslumbrante realidad, es fundamental que nosotros, los fans, hagamos nuestra parte. Es el momento de amplificar este mensaje. Mover el tema en redes sociales, compartir las noticias que vayamos encontrando, comentar en las publicaciones de ellos, de las cadenas de televisión y de los programas que puedan estar involucrados. A veces la presión colectiva de una audiencia apasionada es precisamente el catalizador que impulsa a las productoras y a los directivos a tomar decisiones audaces y a materializar proyectos que de otra manera podrían quedarse en el tintero. Así que es hora de hacer ruido, de que nuestra voz se escuche. Vamos a estar muy atentos a cualquier anuncio oficial, a cualquier pista, por pequeña que sea, que pueda surgir en las próximas semanas. Porque si esto llega a suceder, créanme, no se lo querrán perder por nada del mundo. Nosotros estaremos aquí como siempre para traerles todos los detalles al minuto, los análisis más profundos, y por supuesto, la cobertura más completa y emocionante del evento, si es que finalmente se materializa y nos regala esa noche mágica que tanto anhelamos. Y mientras esperamos con la respiración contenida, ¿qué tal si nos dedicamos un momento a revivir algunos de los momentos más icónicos de Demet y Can juntos? Podemos hacerlo aquí mismo, en los comentarios. Cuéntenme cuál es su escena favorita de Erkenci, o qué es lo que más admiran de cada uno de ellos por separado. Me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y sus preciosos recuerdos. La comunidad de nuestro canal es precisamente eso, una comunidad de pasión y admiración compartida. La Nochevieja es una noche de esperanzas renovadas, de propósitos que nacen con el alba de un nuevo año,
y sobre todo, de grandes y maravillosas sorpresas. Y la posibilidad de que The Method de Mir y Can Yaman compartan escenario en vivo para darle la bienvenida al año nuevo es, sin duda alguna, una de las sorpresas más emocionantes y deseables que podríamos pedir. Es la clase de noticia que te saca una sonrisa automática, que te hace soñar despierto y te pone a imaginar 1000 escenarios posibles, cada uno más fascinante que el anterior. Imaginen la atmósfera de expectación en el estudio de televisión. Las cámaras listas para capturar cada instante, el público alborotado y ansioso, y de repente en el momento cumbre de la noche, la aparición estelar de estos dos astros del firmamento turco. Sería un instante congelado en el tiempo, un momento que quedaría grabado a fuego en la memoria de todos los afortunados que tuvieran la suerte de presenciarlo, ya sea en directo o a través de la pantalla. ¿Sería un gesto amable, un abrazo sincero, una palabra de felicitación mutua? Cualquier pequeña interacción sería analizada, interpretada y celebrada por los fans con una intensidad especial y un cariño desbordante. Es crucial recordar, y quiero enfatizarlo, que hasta que no haya una confirmación oficial por parte de ellos, sus representantes o los medios involucrados, todo esto debe considerarse como rumores y especulaciones. El mundo del entretenimiento es un ecosistema fascinante donde los rumores a menudo son el preludio de la realidad, especialmente cuando involucran a figuras de la talla y el calibre de The Method de Mir y Can Yaman. Ellos tienen esa capacidad única de generar revuelo, de mantenernos cautivados y de mantenernos enganchados a cada uno de sus pasos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Así que les invito a que, como yo, mantengan la esperanza viva, la expectación en alto y el corazón abierto a esta maravillosa posibilidad. Si esta noticia resulta ser cierta, estaremos aquí para celebrar juntos este increíble evento, brindando por un nuevo año y por la magia que solo ellos dos pueden conjurar. Y si no, bueno, siempre nos quedarán los recuerdos imborrables de sus trabajos, la satisfacción de haber compartido esta ilusión colectiva y, sobre todo, la esperanza de que en el futuro surjan nuevas y maravillosas oportunidades para verlos coincidir y deslumbrarnos. Pero hoy, vamos a permitirnos soñar con esta Nochevieja juntos, una Nochevieja que promete ser inolvidable. En resumen, la posibilidad de ver a The Method de Mir y Can Yaman juntos en vivo este fin de año está generando un revuelo sin precedentes y una expectación desbordante entre la legión de fans que los admiran en todo el mundo. Si bien es cierto que aún no existe una confirmación oficial, los rumores son persistentes y cada vez más fuertes, y la combinación de su inmensa popularidad y la química innegable que comparten los convierte en los protagonistas ideales para un evento de esta magnitud y relevancia mediática. Estaremos extremadamente atentos a cualquier novedad, a cualquier pista, para traerles la información de primera mano y de manera rigurosa. Y ahora, queridos amigos, antes de despedirme y dejarlos con la emoción a flor de piel, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos una vez más en este vídeo. Su apoyo constante, sus comentarios llenos de cariño y su energía, son lo que nos motiva a seguir buscando y compartiendo las noticias más interesantes, las historias más emocionantes y el contenido que sabemos que ustedes, nuestra increíble comunidad, disfrutan. Si les ha gustado esta noticia, y sobre todo, si la idea de ver a The Met y Can juntos este fin de año les emociona tanto como a nosotros, no duden ni un instante en dejar un generoso me gusta en este vídeo. Su feedback es inmensamente valioso para nosotros, nos ayuda a crecer y a mejorar día a día. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es muy sencillo y les asegurará no perderse ni una sola de nuestras futuras publicaciones, que les garantizo vendrán cargadas de más novedades, análisis profundos, y todo lo que rodea al fascinante universo de sus artistas favoritos. No olviden activar la campanita de notificaciones para estar siempre al día, para ser los primeros en enterarse de todo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta posible aparición de The Method de Mir y Can Yaman. ¿Creen que sucederá? ¿Qué les gustaría ver si coincidieran en vivo en un evento de esta envergadura? Dejen sus reflexiones, sus esperanzas y sus teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Sus opiniones son increíblemente importantes para la comunidad de nuestro canal y enriquecen nuestras discusiones. Gracias de nuevo por todo su apoyo incondicional. Les deseo lo mejor, que tengan una semana fantástica y nos vemos en el próximo vídeo con más noticias que estoy seguro les harán vibrar de emoción. Hasta la próxima, amigos.